La Iglesia Maranata Valencia presenta Fe. Jesús sí puede sanarte y Jesús sí quiere sanarte. Poder. Y gloria. Jesús dice, para el que cree, todo es posible. Puede sentarse. Si trajo Biblia, espero que lo haya hecho. Ábrala en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, la lección número 11 hoy, la importancia de la palabra. Vamos a empezar entendiendo en el verso 23 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, la primera. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese bien cómo se le llama a la palabra de Dios simiente o semilla incorruptible. Dice la Biblia aquí en este verso que somos renacidos. La palabra renacido es volver a nacer. Sorprendentemente, aquí dice que renacemos no de una semilla corruptible, y yo quiero explicarle ahorita este punto, sino de una semilla o una simiente incorruptible. Ahora vamos a entender esta primera parte. Todo aquel que cree en Jesús está obligado a alimentarse de la palabra de Dios. Volver a repetir eso. Todo aquel que cree en Jesús y recibe a Jesús como el Salvador de su vida o de su alma, tiene por necesidad que alimentarse de la palabra. ¿Por qué? Porque él nació de una palabra. Todos nacemos de una semilla incorruptible. Cuando renacemos, usted renació. Usted nació de nuevo. Cuando usted recibe a Jesús, nace de nuevo. Ahora, este punto es importante porque la semilla a la cual se refiere el verso 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro, la palabra allí simiente es semilla. Semilla. Si usted se va al original griego, va a hallar esta palabra esperma. Búsquelo, no me crea. Investigue y averigua. La palabra que aparece ahí es esperma. Es semilla. No me vea raro esto. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. A veces la gente que es religiosa se va a la religión y se le salen los demonios. Pero déjeme explicarle algo. Aquí dice que nosotros no renacimos, o sea, no volvimos a nacer de un esperma o de una semilla corruptible. Porque ya usted nació la primera vez de una. La segunda vez no nace de la primera. La segunda vez nace de una que no es corruptible, o llamémosla incorruptible. Porque a la semilla del hombre o esperma, le estoy dando una clase de biología aparte de la clase de discipulado. Si usted no estudió biología, tal vez no hizo la secundaria, pero todos los que hicimos secundaria y primaria vimos biología y nos enseñaron que nacemos de una semilla de un hombre y el nombre de la semilla es espermatozoide, es decir, semillatozoide. Es así, ok. Le estoy enseñando. Entonces, el escritor aquí está hablando, que es el Espíritu Santo hablándonos, diciéndole, la primera vez que ustedes nacieron de una semilla corruptible, es decir, de una semilla humana. Pero la segunda vez que ustedes nacieron o renacieron, no renacieron de una semilla
corruptible, sino de una incorruptible. Y le llama a esa semilla, le llama que esa semilla o esperma incorruptible es la palabra de Dios. Ya va, ahora vaya a Lucas, capítulo 1. ¿Está poniendo algo en las pantallas? Tengo gente ahí trabajando. Verso 38. Lucas capítulo 1, verso 38. Ajá, démelo ahí. Fíjese esto. ¿Está claro la primera parte de esta enseñanza? Primera de Pedro 1:23. ¿Ya lo entendió bien? O sea, usted nació la primera vez de una semilla corruptible, de un espermatozoide, semilla tozoide. La segunda vez que usted nació o renació al recibir a Jesús, usted renació de una semilla incorruptible. Esa semilla, según 1 de Pedro 1:23, es la palabra de Dios. Entonces, 1 de Pedro 1:23 le llama a la palabra de Dios semilla o esperma no corruptible o incorruptible. ¿Está claro eso? Ok. María tiene una visitación de un ángel. Gabriel se presenta delante de María y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces le empieza a decir: tú vas a dar a luz un niño y pondrás su nombre Emmanuel, y él será grande. Y toda esta palabra profética poderosa que le da a la María está impresionada, impactada con la forma, la majestuosidad de este ángel. Y entonces María le dice: ¿cómo será esto? Por no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué se refería María? A la semilla corruptible. Ok, preste atención. Entonces el ángel le dice: no, sino que lo que vas a tener será de Dios. O sea, en otras palabras dice: vas a quedar embarazada de otra clase de semilla. Entonces María dice: pues ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo hará sombra sobre ti, por lo cual lo que vas a dar a luz no será llamado del hombre, sino de Dios. Está diciéndole: vas a quedar embarazada no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, porque vas a quedar embarazada sin estar con un hombre. Si no estás con un hombre, no. Vamos a la biología, la lógica. Si no está con hombre, no puede quedar embarazada. Pero aquí hay un ángel diciéndole a una mujer que es virgen, que no ha conocido varón, que va a quedar embarazada y no va a conocer un varón. Se refiere entonces a una semilla incorruptible. Y según 1 de Pedro capítulo 1 verso 23, ¿qué semilla es esa? La palabra de Dios. Ok. Entonces Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hey, en el mismo momento, porque si no hubiese sido violación, que es el mismo acto que hace un hombre a una mujer de forma involuntaria o por la fuerza. Entonces necesariamente María tenía que entregarse a la palabra. Oh, ¿la está entendiendo? Oh, no le ha caído, le cayó, a medias le cayó. Ok, una mujer cuando si tiene niños pequeños, tape los oídos ahora. No tiene que hacerlo, porque es una enseñanza para todo público, clase A. Si un hombre toma a una mujer por la fuerza, es violación. Y esa es una manera del hombre poner la semilla en la mujer, pero sería violación. Para que eso no sea así, la mujer tiene que entregarse. ¿Está claro eso? Ok. El ángel está hablando. Para que María fuese embarazada de una semilla incorruptible, tenía que ser la palabra de Dios. Entonces María se entrega como mujer y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese instante entró la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios,
al óvulo de María y fue fértil. ¿Por qué? Porque se refiere en el mismo término en 1 de Pedro 1:23. La palabra esperma se aplica a lo corruptible y también a lo incorruptible, pero ambas son semillas, y parece ser que tanto como el vientre humano espiritual puede embarazarse de una palabra de Dios, parece ser, según mi Biblia, que la palabra de Dios también es reconocida por un óvulo femenino, porque la iglesia es la esposa y novia de Jesús, y lo única que la puede embarazar es la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible de Dios. ¿Alguien entendió eso en esta noche? Dígale que te solo, déjate embarazar. Por la palabra de Dios. Acláreselo. No, acláreselo por si acaso. Dígale, por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué mucha gente no queda embarazada de una visión, de una palabra de Dios? Porque se la pasan corriendo de iglesia en iglesia y no dejan que la palabra de Dios les embarace. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dígate a su lado, entrégate. Entrégate. O sea, ya no sigas corriéndole. Les voy a decir una cosa: la única forma que la mujer quede embarazada es que se esté quieta. Mientras que esté corriendo por todos lados, nunca podrá ser embarazada. Nunca. Por más que el hombre la persiga por todos lados, ella corre, nunca va a ser embarazada. Y hay mucha gente corriendo de un lado a otro y no se están tranquilos para estar embarazados de una visión de Dios. No sé si me están entendiendo en esta noche. Aleluya. Dígale, está a su lado, entrégate. Dile, quédate tranquilo. Entonces, nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos y busquemos una iglesia donde la palabra de Dios sea una de las columnas vertebrales, y sea una palabra sana, sea una sana doctrina, sea una palabra que pueda mantenerme embarazado o embarazada de una visión espiritual. ¿Alguien grita amén a eso? Embarazado. Aleluya. Por eso hay tanta gente que asiste a iglesia y tienen vientres vacíos, porque nunca se embarazan de una visión. Pero ¿sabe qué? Todo individuo se agrupa según su especie. Venados con venados, elefantes con elefantes, ovejas con ovejas, lobos con lobos. Cada individuo se agrupa según su especie. Eso es un principio que debe aprender en toda su vida, porque resulta, después lo lee más adelante, ahí mismo en Lucas. Bueno, después lo lee porque se me va a hacer tarde. María recibe y queda embarazada. ¿Y sabe lo que hace? Va y se mete en la casa del sacerdote del tiempo, que era Zacarías. Zacarías está mudo, recuerde. Zacarías quedó mudo por incrédulo. Pero entonces su esposa Elizabeth está embarazada. Su esposa Elizabeth está embarazada antes que María, 3 meses. Entonces María, después de aquel día, pasan algunas semanas y se da cuenta que tiene ganas de comer mango con sal y todo lo que come lo vomita. Entonces dice, estoy embarazada. Se asegura, poderoso esto, se asegura que su visión o lo que tiene dentro se desarrolle y nazca. ¿Cómo se asegura de eso? Se pone bajo la autoridad del sacerdote para asegurarse que va a parir lo que Dios puso en su vientre. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo?
Eso indica que gente que puede ser embarazados por una palabra, muchas veces abortan porque no están bajo la autoridad de un buen sacerdote. Pero María no fue boba, se fue y se metió bajo la autoridad del sacerdote Zacarías. Ella dijo: voy a asegurarme que voy a parir esto que Dios puso en mi vientre. Pero lo otro que ocurre interesante es esto. Es que María entra a la casa de Elizabeth, su tía, y cuando entra María, María saluda. No sé si dijo bendiciones, buenas, no sé lo que dijo, solamente la Biblia registra que hizo un saludo. Cuando María entra a la casa y hace un saludo, dice mi Biblia que la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó, pateó, hizo ¡pum! Y Elizabeth se agarró la barriga y dijo: ¿qué es esto? Cuando María habló, mi bebé brincó. ¿Por qué? Porque todo aquel que está embarazado de algo de Dios va a identificarse con alguien más que está embarazado de algo de Dios. Y cuando alguien que está embarazado habla, el bebé y la visión de otro salta, gloria a Dios. Oh, porque está embarazado de algo de Dios. ¿Cuántos quieren ser embarazados por la palabra de Dios? Diga conmigo, qué importante es la palabra. Es tan importante que usted no puede dejar de oírla, porque la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Cuando usted deja de oír la palabra de Dios y no está bajo la autoridad de un buen sacerdote, usted corre con el riesgo de nunca estar embarazado de una visión, y peor aún, haber estado embarazado y abortar lo que Dios puso en ti por no seguir oyendo y estar bajo la protección de un sacerdote. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora, en Mateo 4:4, vaya allá. Mateo capítulo 4, verso 4. Dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tengo que entender que la palabra de Dios es comida para hoy y semilla para mañana. Dígale que está a su lado: eso parece mango. Dígale: cómete el mango. Porque el mango es semilla, es comida para hoy y es semilla para mañana. Usted agarra un mango y se lo come todito, y después esa pepa la tira, la bota y se seca. Y después que usted se comió la carne del mango por fuera, le queda la semilla. Entonces el mango es comida para hoy y es semilla para mañana. La palabra de Dios es como el mango. Es para que no se le olvide. Cada vez que usted ve un mango dice: me acuerdo de la enseñanza del pastor. Usted se come la palabra hoy, pero siempre queda la semilla para mañana. Y usted no sabe cuándo usted va a necesitar, porque esa semilla germina y produce frutos al 30, 60 y 100 por uno. Entonces la palabra lo alimenta hoy, pero hace un, ¿cómo llamarlo? Un depósito para mañana. Eso es importante que lo entienda. Entonces nos alimentamos de la palabra de Dios, lo que hemos creído en Jesús, y ahora caminamos y le seguimos. Entonces nos alimentamos diferente. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es real. Fíjense bien que aquí es la tentación de Jesús. Y en la tentación el diablo le hace tratar de dañar su ayuno, haciendo que él hiciera un milagro para sí mismo. Fíjese, un milagro para sí mismo. El problema no era que Jesús comiera, el asunto era que Jesús usara su poder para beneficiarse a sí mismo. ¿Le pasó alta? Yo no sé cómo hay hombres hoy que cobran por ir a predicar a algún lugar. No entiendo cómo lo hacen. Porque si Dios te dio el don para predicar la palabra, tú no puedes hacer un milagro para ti mismo.
La tentación de aquel día no fue, óigame eso, la tentación de aquel día no fue que Jesús comiera. No. De por sí, después Jesús comió. Todos sabemos que no es pecado comer. Aunque se te pase la mano, tampoco. El pecado estaba en hacer un milagro para él mismo, para su propio beneficio. Si se da cuenta, Jesús siempre hizo milagros para beneficiar a todos menos a él. Aprenda eso. Esto no es parte de la lección, pero apréndalo igual. Entonces, ¿qué pasó? Jesús le responde a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces no estaba anulando que comer era malo. Lo que estaba diciendo es que el hombre vive no por lo que come en lo natural, sino por lo que come en lo espiritual. Vuelvo a repetirle, por eso es tan importante la palabra de Dios a la iglesia donde usted asiste. Porque lo que va a determinar su desarrollo espiritual no es que usted asista a una iglesia, sino que se predique la palabra de Dios en esa iglesia, y la palabra de Dios sea espíritu y sea vida, y no venga con connotación religiosa y mucho menos con muerte. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe? Todos los días leían la Biblia en la sinagoga, todos los días se paraba alguien y entonces se paraba en el púlpito y leía la Biblia, un verso, tal vez dos. A veces se emocionaban y leían el capítulo. Pero un día le dijeron a Jesús, le invitaron a Jesús, porque era el hombre ya gozaba de cierta reputación de maestro. Y entonces, como maestro, ¿sabe? Eso era una gran reputación. Le invitaron: Rabí, ¿puede leer la Biblia? Y Jesús se para y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y usted sabe, se lee Isaías 61:1. Y al terminar dice: esta palabra hoy se ha cumplido delante de sus ojos. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue y se sentó en la silla del Mesías. Qué gran problema aquel día. Porque no solamente él leyó la palabra, él se sentó en la silla y dijo, no lo dijo, sino con su hecho lo dijo: yo soy esa palabra. Y se sentó en la silla del Mesías. Y los fariseos lo vieron y dijeron: este sí está loco. Se sentó en la silla del Mesías. Es que Jesús le dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y fue y se sentó, diciéndole a ellos: esto no fue la lectura de la palabra, esto fue la palabra encarnada. Yo soy la palabra encarnada. Y se sentó en la silla del Mesías. Eso indica que tú debes siempre entender que cuando recibes una palabra de Dios en tu vida y la predicación te alimenta, tú vas a lograr sentarte en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque esa es la promesa que Él dio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Jesús es la palabra de Dios. Lean Génesis, no lo busque, créame. Es donde vemos la Trinidad actuando. El Padre dice, está hablando. El Espíritu Santo se está moviendo. Pero ¿qué fue lo primero que dijo el Padre? Sea la luz. Lo primero que el Padre nombró y habló fue la luz. ¿Por qué? Ahí vemos la Trinidad. El Padre habla, el Espíritu Santo ejecuta. Pero ¿quién era Jesús? La palabra. ¿No lo cree? Créame, no sea maluco. En Juan 1 es más exacto. En Juan 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Qué era en el principio? ¿Y qué significa verbo? Jesús era la palabra. Siempre fue la palabra. Y por eso se hizo carne la palabra, porque Él era la palabra. La palabra se hizo carne y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Está aprendiendo algo? Ok. Entonces yo tengo que reconocer que a menos que yo oiga una palabra que venga de Dios, y déjeme decirle algo, después que usted
oye a un hombre o a una mujer de Dios que hablan de Dios y que las palabras que hablan vienen de Dios, usted después que oye uno así sabe quién no la tiene. ¿Me están escuchando o no? Aleluya. El problema es cuando nadie lo tiene. Cuando nadie lo tiene, usted dice, bueno, no me queda otra, oigo cualquiera. Pero cuando usted sabe que la tiene, usted no siente, usted sabe. Usted oye a un hombre de Dios hablando y de repente se va a otro lugar y oye a otro hombre que dice que es de Dios y usted dice, no suena como el otro. No siento lo que siento con el otro y no me produce lo que me produce con el otro, porque las palabras son espíritu y vida o palabras son espíritu y muerte, pero todo depende de dónde están saliendo. ¿Alguien está escuchando eso o no? Por eso te voy a dar un consejo, nuevo creyente o viejo creyente. No es lo mismo un viejo creyente que un creyente viejo. No estés en un lugar donde no hay vida en la predicación. ¿Por qué? Tú te alimentas de la palabra. Y si quien te la está dando una palabra seca, vas a pasar trabajo. Te va a afectar tu vida, tu familia y tu futuro. Porque tú te alimentas, tú eres un ser espiritual. Más que físico, tú eres un ser espiritual. Y por eso tienes que alimentar tu espíritu. ¿Escuchó amén aquí? Alguien dijo, oí un predicador que dijo, cuando oro alimento mi espíritu. Yo dije, qué pelón. Por eso usted ve gente que ora 3 horas y viven derrotados. Porque lo que le alimenta no es la oración. Lo que lo alimenta es la palabra de Dios. La oración es para hacer una relación estrecha con Dios. Y muchas poderosas cosas suceden cuando oro. Pero alimentarme no sucede. Lo que sucede cuando yo me desarrollo es que me alimento. ¿Y cómo me alimento? Es oyendo la palabra de Dios, comiendo de lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso es importante que usted venga a orar, pero es importante que usted lea ese libro, que usted se lo devore, se lo coma, que usted tenga hambre por ese libro, por esa palabra, que usted la lea, tenga hambre, deseo. Aleluya. ¿Cuántos están escuchando eso? Deseo. Así como ves, cuando tienes hambre, como ves ese pollo asado, como ves esa arepa, como ves esa, vea la Biblia. Dígale, agárrale gusto, hermano, agárrale gusto. Pero usted se levanta en la mañana y no me mienta. Se levanta en la mañana y dice, ay, me quiero tomar un cafecito. Ajá. Agárrale el gusto a la palabra. Que cuando usted se levanta en la mañana diga, necesito leer mi Biblia y bendecir mi espíritu y alimentar mi alma con la palabra de Dios. Si usted no puede leerla, memorícela y recítela. Es poderoso eso también. Porque acuérdense que la fe siempre viene por el oír. Amén, ¿creen eso? Ok, estoy adelantadísimo. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué poderoso esto. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, repitan lo que ya yo les dije. Aleluya. Usted no tiene que inventarse nada. Repita lo que ya está escrito. Usted tiene que girar siempre sobre la palabra de Dios. No hay peor cosa que especular sobre lo que no existe. Yo por eso siempre soy bíblico, 100% bíblico. Y cada vez que yo necesito dirección, voy a la Biblia. Y cada vez que necesito un consejo, voy a la Biblia. Y cada vez que tengo que tomar una decisión importante, voy a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es mi constitución y mi dirección diaria. Por eso David decía que la palabra de Dios era lumbrera a mis pies y luz a mis caminos. ¿Por qué? Porque David entendía la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un mensaje que oigo. Debo asegurarme de todo lo que les dije ya anteriormente, pero debo también seguir esa palabra para que esa palabra me produzca buenos frutos en la vida. Alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios siempre será una persona de éxito en la vida.
¿Escucho amenes aquí? Ok. Entonces, es la idea de mi Señor Jesús que todos aprendiéramos lo que Él había enseñado. Lo que Él había enseñado, lo que Él había enseñado. Indicando eso, que la palabra de Dios nos hace a todos discípulos de Jesús. Me gusta eso. Porque si somos discípulos de Jesús, nuestro modelo de vida debe ser Jesús. Pero para poder saber qué es lo que Jesús quiere, debo saber lo que Jesús dijo. Volver a repetir eso. Para saber lo que Jesús quiere, debo saber lo que Jesús dijo. No, escúchame, todavía no lo agarró. Si quiero hacer lo que Jesús quiere que yo haga, debo saber lo que Jesús dijo. Si no, nunca voy a vivirlo. Si no, nunca voy a hacerlo. Por eso es tan importante que usted conozca la palabra de Dios, la lea, la atesore, la medite y la confiese. Es mejor que confiese la palabra todos los días. Todos los días, todos los días. Vaya Juan, 1 Juan 3:1. Gracias Jesús. 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjese algo que importante es que usted conozca el amor de Dios por medio de la palabra de Dios. Cuando usted conoce a Dios por medio de su palabra, usted entonces puede conocer sus atributos. ¿Me está oyendo? Yo no puedo conocer los atributos de Dios si no conozco la palabra de Dios. Y voy a volver a exhortarle, tiene que leer este libro. Léalo todos los días. Memorícelo, atesórelo, medítelo y confiéselo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Alguien me decía, pastor, ¿usted por qué conoce tanto la Biblia? Y yo le dije, ¿por qué la leo? Ella pensó que le iba a decir, es que yo recibo un rayo del cielo cuando estoy hablando y el rayo me cae en la cabeza y yo puedo decir todo. No, hay una unción que es verdad que reposa sobre mí para estas cosas y todo eso. Pero la verdad es que yo sé y conozco mi Biblia porque la leo. Sencillo. Gloria a Dios. Es sencillo. Diga conmigo, es sencillo. Gálatas 5:1 para terminar. La palabra de Dios nos hace libres, porque la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Porque también dijo en el mismo contexto, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, pero ya yo le expliqué eso. Ya le dije que Jesús es la palabra, porque el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Entonces ya usted sabe que Cristo vino a cumplir, a hacer la palabra de Dios en carne. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, es porque Él es la palabra de Dios. ¿Está entendido eso? Ok. Entonces, Él es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Y el que conoce la verdad o la palabra de Dios o a Jesús, que es la palabra de Dios viviente, entonces es libre. Es libre. Mientras más usted conoce la palabra, más conoce a Jesús. Repito eso, mientras usted conoce más este libro, más conoce a Jesús. Porque Jesús es la palabra. Y cuando yo leo la palabra y aprendo la palabra y escudriño la palabra, yo estoy escudriñando a Jesús, porque Él es la palabra de Dios. La palabra es verdad. La verdad me hace libre porque conozco la verdad y la verdad me hace libre. Cuando yo leo la palabra de Dios te va a hacer libre en las áreas donde tú la apliques. No escucho amenes, aleluya. En el área donde tú la apliques, Él te va a hacer libre.
Por eso estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién se sujeta a un yugo de esclavitud? Quien ignora la palabra de Dios en esa área. Oh, Señor poderoso. Colosenses, vaya ya, rapidito, que ya termino. Capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios anula la acusación de Satanás. Usted escuchó lo que dije. Cuando yo sé la palabra de Dios, el diablo no me puede condenar, porque yo conozco la palabra de Dios, yo conozco mi constitución, yo conozco la gracia de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra. Cuando yo leo la palabra y aprendo la palabra y escudriño la palabra y medito la palabra y confieso la palabra, entonces yo estoy acorazado, amurallado en tal manera que el diablo no puede ni condenarme ni dañarme, porque yo estoy acorazado con la palabra de Dios. ¿Alguien entiende eso en esta noche? Alguien que lee la palabra constantemente es alguien que se acoraza, se pone una armadura, y el diablo poco podrá hacer contra esa persona. Alguien grita amén. La palabra de Dios me hizo libre de la muerte espiritual. Me hizo libre del pecado, porque ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del espíritu y de la vida en Cristo Jesús. Eso está en Romanos. Cuando yo voy conociendo mi Biblia o la palabra de Dios, yo voy adquiriendo revelación, sabiduría y conocimiento de Dios. Mientras más conozcas de Dios, más podrás vencer al diablo. ¿Cuántos escucharon eso? Usted no tiene que conocer al diablo, usted tiene que conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. A mí no me interesa conocer los detalles de Satanás, cómo es y quién es y dónde está y dónde está sentado, está parado, está comiendo, qué está haciendo. No me interesa lo que está haciendo él, porque yo conozco a Dios. ¿Y para qué conocer al menor si tengo al mayor? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Alguien cree eso? Cuando yo conozco al mayor, ¿qué importa el menor? ¿Qué importa los brincos y saltos que haga el diablo si el mayor está en mí y yo conozco al mayor? Diga conmigo, yo conozco al mayor. Entonces, cuando yo leo mi Biblia y conozco mi constitución, el diablo va a tener pocas oportunidades contra alguien así. Así que yo soy libre de la muerte espiritual porque ahora me alimento de la palabra de Dios. Yo soy libre del pecado porque ahora sé quién soy en Cristo Jesús. Soy libre de la enfermedad, porque ¿sabe lo que envió Dios primero? Envió su palabra y lo sanó. Salmo 110. Envió su palabra y lo sanó, y no hubo enfermo en sus tribus. También dice, con plata y con oro lo sacó, y no hubo enfermo en sus tribus. Eso indica que Dios sanó a la gente con la palabra que envió. ¿Cuántos están escuchando eso? La palabra te sana. Diga que te suena, la palabra te sana. Yo envié mi palabra y lo sané. Yo envié mi palabra y lo sané. Aquel centurión le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo será sano. Oh, qué poderosa es la palabra de Dios. Si Jesús dio la palabra y fue sano aquel siervo, imagínate qué pasará con un hijo. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si Jesús mandó la palabra y un siervo fue sanado, ¿qué pasará cuando Jesús diga la palabra y un hijo está enfermo? Será sano de manera inmediata. Amén. La palabra de Dios me ha hecho libre de la opresión demoníaca. Le voy a dar un buen consejo. Cuando usted tenga pensamientos podridos, sabe que su mente es un taller. Y eso puede ser el taller de Dios o puede ser el taller del diablo.
quien trabaje más en tu mente será el que está trabajando en el taller. ¿Entendió eso? Si te la pasas pensando porquerías y le prestas tu mente a Satanás, él va a hacer un trabajo en tu mente y va a, escúchame, a oprimirte demoníacamente. Hay una gran diferencia entre posesión y opresión. Usted no puede ser poseído, pero usted puede ser oprimido. ¿Por qué no puede ser poseído? Porque la sangre de Cristo te limpia, te limpió y te seguirá limpiando. Un demonio no puede poseer a alguien así, a menos que haya trabajado en la mente de esa persona y esté ya totalmente cauterizado por el trabajo de Satanás. Pero no es común que un cristiano convertido y lavado por la sangre de Cristo sea poseído. Eso no es común. Yo no he visto el primero y mi Biblia no da margen para eso. Pero sí puede ser oprimido. Cualquier persona que se convierta a Cristo y viene a la iglesia y ora y busca a Dios puede ser oprimido por Satanás. ¿Cómo lo hace? Tu mente. Trabajando en tu mente, pensando todo el día cosas malas. Me va a ir mal, estoy mal, esto malo, pensando mal contra la gente, pensando que te van a hacer mal, pensando que todo el mundo es malo, pensando cosas maldad. Satanás está trabajando en tu mente y te va a oprimir demoníacamente. Va a llegar un momento en que entras en un letargo. Présteme atención porque tal vez le esté librando de eso. Entras en un letargo, tu cara cambia y te conviertes en una persona oscura, triste, ya no hay gozo y se sustituye por una apariencia de que estás buscando a Dios. No estás buscando a Dios, estás oprimido por Satanás. Y eso yo lo he visto en mucha gente. El diablo les toma la mente y empiezan a pensar porquerías y llega el momento en que Satanás los oprime, les hace sombra, los abraza en la mente y su cara se ve literalmente endemoniados. Usted sabe que tiene un demonio no dentro, pero sí sobre. Se llama opresión demoníaca. ¿Y sabe qué ocurre? Eso ocurre cuando tus pensamientos, que deben ser sobre la palabra de Dios, por eso dice, y meditarás de día y de noche en ella. Porque cuando yo estoy meditando de día y de noche en la palabra, no tengo tiempo para pensar mal. No tengo tiempo para prestarle mi mente a Satanás para que haga un pensamiento podrido. Yo estoy todo el tiempo pensando sobre la palabra de Dios y la palabra de Dios no permite que el diablo trabaje en mi mente. ¿Alguien va a impedir eso? ¿Alguien va a impedir que el Satanás trabaje en su mente? Ok, entonces medita en la palabra de Dios todos los días de tu vida. Toma un verso en la mañana y medítalo todo el día. Medítalo todo el día. Si lo confiesas, si alguien te oye, te diga loco, no hay problema. Prefiero ser un loco libre que un cuerdo atado, oprimido por el diablo. Aleluya. ¿Entendieron lo que le acabo de decir? Ok. No permitas que Satanás te oprima con pensamientos podridos, sino que ten siempre versos bíblicos en tu mente, pasando. Y cuando los veas, léelos en tu mente. Y cuando los leas, háblalos con tu boca. El diablo no va a tener oportunidad de poder dañar tu mente y oprimirte diabólica y satánicamente. ¿Alguien entendió eso? Finalmente, y termino, la palabra de Dios me libertó de la pobreza. Me siguen atacando por eso y no me importa. Porque yo creo en que todo hijo de Dios debe estar victoriosamente prosperado. Nadie debe dar lástima a un impío. Entonces, mi posición es que la palabra de Dios me convenció de que yo califico para ser prosperado, porque soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, yo no puedo tener dinero y mi hijo Javier sea un pelado. O sea, imagínense que yo estoy aquí vestido
y mi hijo aparezca con unas chancleticas rotas y un pantaloncito roto, sucio, y que yo esté vestido así. Usted va a decir, oye, este papá, que es una porquería este papá. Mira cómo se viste él y mira cómo viste al hijo. Ahora, ¿qué tal que si yo no soy responsable de eso? Porque mi hijo tiene en su closet la mejor ropa, pero se pone la peor. Ya no sería culpa del padre, ahora es culpa del hijo. ¿Qué debe ser el hijo? Enterarse que hay un closet lleno de ropa para él y que él debe y puede usarla. Gloria a Dios. Puede porque el papá se la dio y debe porque él representa a su papá. ¿Le entendió o no le entendió? Aleluya. Usted puede ser próspero porque mi papá, que es su papá, pagó con Jesús su hijo en la cruz y él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros en todo. Y debes prosperar porque tú representas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y es justo que lo representes dignamente. ¿Alguien grita amén a eso? ¿Cuántos van a ser libres por la palabra de Dios? Libre, diga conmigo, voy a ser libre por la palabra de Dios. Usted va a ser libre de enfermedad, libre de pecado, libre de condenación, libre de la pobreza, libre de la enfermedad, y todo va a ocurrir por la palabra de Dios. Oh Señor, aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice mi Biblia que la palabra de Dios es como martillo que parte en su furor. Aleluya. Dice mi Biblia que la palabra de Dios es como una roca. Dice mi Biblia que la palabra de Dios es luz y lumbrera. Dice mi Biblia que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Así que mi consejo en esta noche es: lea su palabra, memorice su palabra, medite la palabra y confiese la palabra. Gente así va a vivir en victoria total, absoluta y completa. No van a poder ser dañados por el diablo, sino que van a aparecer donde lleguen, van a destruir las obras del diablo. ¿Alguien va a hacer eso en esta noche? Cada Navidad la iglesia reparte 35,000 juguetes a niños de escasos recursos del estado Carabobo, con la finalidad de verlos sonreír. Siempre vienen a traernos la palabra de Dios. Semanalmente se presta ayuda a los asilos. La iglesia realiza una labor constante con los indigentes de la ciudad, con la finalidad de rescatarlos de las drogas y vicios. Así como también asiste y presta ayuda a los hospitales de la ciudad. Hacemos congresos multitudinarios totalmente gratis. El Evangelio Cambia es un equipo conformado por jóvenes y adultos, donde su principal labor es llevar el Evangelio de Jesucristo y de esta manera rescatar los valores de la sociedad. Uno de primaria y otro de secundaria, con educación gratuita para niños de bajos recursos, con el único objetivo de contribuir con el crecimiento físico, mental y espiritual. Posee un grupo de arte con actores y bailarines que se presentan haciendo grandes espectáculos gratis.